bueno, en los últimos 3 años, también en la península se empezaron a desarrollar otro tipo de proyectos que parecían que son proyectos aislados, pero que no lo son. Por ejemplo, ¿no? Las eólicas se empiezan a instalar en buena parte de la costa de Yucatán. Empiezan pues, a despojar a mucha gente de las tierras, ¿no? Para poder instalar ese tipo de parques. También en ese año se empiezan a solicitar permisos para parques fotovoltaicos, ¿no? Donde también empiezan a promoverse como una energía limpia a partir, pues, del uso del sol, ¿no? Y poder capturar esa energía para poder distribuirla, ¿no? Y bueno, de repente se empieza a anunciar que bueno, que el turismo es una de las actividades principales de la región, pues sobre todo de Quintana Roo, ¿no? Y pues es una manera como de distribuir, entre comillas, la riqueza proveniente del turismo, pues es como hacerla mucho más amplia, ¿no? Más equitativa para las regiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí el Tren Maya empieza como a sonar como una alternativa de conectar varios puntos de la península para que el turismo pueda estar teniendo presencia y hacer, pues digamos que, bueno, desde el planteamiento del gobierno poder detonar como un mercado nuevo en cada región pues para poder hacer un derrame económico en ese territorio y que pueda ser aprovechado, ¿no? Entonces, como desde ese planteamiento del Estado, pareciera que pues es como muy sencillo, muy práctico lograr algo así, ¿no? Para nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero desde el colectivo, nuestras reflexiones, tiene que ver con que es una pregunta también un poco tramposa, ¿no? Y también muy estratégicamente planteada por el gobierno, porque el Tren Maya es un megaproyecto donde implica el tramo que conecta 5 estados del país, ¿no? Donde aproximadamente se habla de más o menos 1500 kilómetros de recorrido de un tren, con aproximadamente 19 estaciones también para poder desarrollar allá polos de desarrollo o ciudades sustentables que le llama el gobierno, ¿no? Que son espacios que hasta ahora no están muy claros cómo van a funcionar. Me tocó colaborar con un grupo de investigadores también de la Ciudad de México, del INA, y del INA sobre todo, donde solicitamos, bueno, más bien se solicitó información en referente al plan maestro del Tren Maya. Es decir, cuál es como el plan completo, el plan amplio de qué se trata este proyecto, ¿no? En respuesta a esa solicitud, el gobierno responde que por seguridad nacional no se podía otorgar esta información, ¿no? Entonces, pues eso nos deja como muchas preguntas, muchas dudas sobre pues este interés propio del Estado de querer resguardar algo, pues básico, pues, ¿no? De entendimiento de un proyecto. O sea, ¿por qué tendría que ser de seguridad nacional si se entiende que es para beneficio social que pues se pueda conocer, ¿no? Entonces, hay o se da más bien como esta situación. Y bueno, para nosotros mirar como estas estrategias del Estado, de no querer informar de manera clara, transparente, sobre cómo se va a desarrollar un proyecto, pues también nos deja ahí como pues muchas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos o cuando se habla más bien de afectaciones hacia el medio ambiente, nosotros no nos referimos propiamente al corte de árboles donde va a pasar las vías del tren. No necesariamente hablamos de eso. Hablamos de la afectación ambiental a ese conjunto de afectaciones que va a representar para el pueblo maya. Es decir, esa relación que existe o que hay con la naturaleza. A eso nos referimos. Y eso tiene que ver también con una transformación hacia una visión diferente de vivir. O sea, ¿cómo es posible que se intente construir un modelo de desarrollo, un modelo económico en un territorio donde ampliamente está conformado por pueblos indígenas, por el pueblo maya, donde el Estado
de manera muy por encima digamos, de sus facultades, decida cómo nosotros tenemos que vivir y cómo nosotros tenemos que tener un modo de vida. Me parece que es un agravio muy tremendo porque violenta, no, o sea, cuando decimos esto del derecho a la libre determinación, a la autonomía, nos referimos que violentan nuestra manera de vivir. O sea, es eso, o sea, violenta nuestra manera de vivir. No es posible que digan que es mejor darle de comer a un turista que ir a sembrar nuestra milpa. No nos pueden decir que es mejor aprender a cocinarle un pato a la naranja a un alemán que venir a cultivar y a trabajar con las abejitas. O sea, ¿por qué tienen que decidir esas cosas por encima de nuestra decisión como pueblo, ¿no? Cuando escuchamos este concepto de ordenamiento territorial, que es, digamos, que el eje transversal de este proyecto, Tren Maya, tiene que ver con eso, el control, un control político, un control económico, un control y sobre todo geopolítico, ¿no? Del territorio para poder hacer uso pues, de todos los recursos que tenemos como pueblo y que durante muchos años hemos ido cuidando, ¿no? Entonces, nos parece como muy alarmante y muy preocupante que aún no se quiere entregar la información precisa sobre ese proyecto, ¿no? Entonces, el Tren Maya en sí mismo como medio de transporte es un problema, por supuesto, pues, por lo que va a implicar también, porque varias casas donde donde va a pasar las rieles las están ya destruyendo, se está dando de manera exponencial una destrucción hacia una historia, ¿no? de esas personas que están en esos espacios. Y bueno, eso se confirma con este decreto que el gobierno a finales del año pasado promovió, ese decreto que tiene que ver con que todos los proyectos son proyectos estratégicos, ¿no? del Estado, lo que significa que no pueda haber un derecho que pueda justificar el no hacer este proyecto. O sea, es pasar por encima de cualquier derecho individual, derecho colectivo, frente a un megaproyecto que va a dañar la vida, ¿no? O sea, eso es más importante, porque eso para el gobierno es como la base para transformar la sociedad. Entonces, es como, pues muy cabrón, o sea, muy culero, ¿no?